Chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejita y si te cayó bien te puedes suscribir. El día de hoy vamos a hablar de uno de los youtubers más perturbadores de Colombia, Ami Rodríguez. Y es que realmente esto me genera demasiado cringe. O sea, casi ni siquiera lo puedo leer, lo que yo mismo investigué porque de verdad me genera cringe. Yo nunca pude ver a Ami Rodríguez sin que me generara una sensación extraña y perturbadora desde que era pequeña. Lo veía y al igual me generaba cringe y me generaba rechazo. Bienvenidos de nuevo y hoy quiero que nos sentemos a hablar de esto porque es lo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y lo que honestamente me genera mucha inquietud, ansiedad y cringe. Si ustedes entran a YouTube hoy en día, es muy común darse cuenta que hay muchos creadores de contenido que pasan los 30 años y están fingiendo ser niños, ni siquiera actuando, están fingiendo ser niños para captar la atención de los más pequeños. Y esto es muy turbio, porque realmente no se puede medir o no se puede mirar lo que es realidad y lo que es ficción. Simplemente ellos se convierten en niños frente a la cámara para poder atraer la atención de los niños. No es solo actuar para niños, es convertirse en uno. Y esto es lo que se vuelve muy perturbador. Cuando vemos a personas adultas con toda la capacidad mental y física de un hombre o una mujer madura, actuando de una forma aberrante para atraer la atención de los más chiquitos. Es inquietante porque el contenido está claramente diseñado para enganchar a niños que no tienen filtro, pero lo hacen de una manera que se siente forzada. Colores, miniaturas en donde ponen juguetes para que los niños digan, ¡ay, mira, un juguete! ¡Ah, mira, Frozen! ¡Ah, mira, Mario! Y hagan clic. Y esto es lo que me da miedo. Cuando notas que el personaje deja de ser una simple actuación y la persona se encarniza tanto con él que ya no sabes dónde comienza el creador y dónde empieza la obsesión. Y este es el caso de Ami Rodríguez. Ami Rodríguez es un creador de contenido muy popular en Colombia más que todo y se volvió muy popular por su extraña personalidad. Si tenemos que ponerle un nombre a esto aquí en Colombia, literalmente es Ami Rodríguez. Vamos a analizarlo a fondo porque su forma de aparecerse en redes sociales es muy extraña desde sus comienzos. Ami es un hombre que ya pasó los 30 años de edad, pero su personalidad en cámaras es la de un niño pequeño. Pero no es esa chispa de alegría que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida y convertirnos en esos niños pequeños que antes no queríamos ser y que ahora sí anhelamos volver a ello. No, es algo que parece indicar problemas mentales o una inestabilidad emocional muy profunda. Él actúa de una manera que si tú lo ves en la calle sin saber quién es, pensarías que tiene algún tipo de discapacidad o un retraso madurativo severo. El problema es que usa esa condición ficticia para generar millones de vistas. Y se vuelve perturbador porque parece que se burla de las limitaciones reales mientras las usa de fachada y para crear contenido. Es un hombre que decidió que su vida entera iba a ser fingir que su cerebro se quedó atrapado en los 6 años. Y esa falta de coherencia entre su edad real y su comportamiento es lo que genera ese rechazo profundo, inmediato, en cualquier persona que tenga un sentido mínimo común. Porque yo ya sé que me van a llegar aquí los haters a decir, no te metas con él, por eso es que no pasas de las 200 vistas. Mira, si tú tienes un sentido mínimo común, te vas a dar cuenta que este tipo de personajes es completamente perturbador por el simple hecho de que es un hombre de 30 años fingiendo tener 6 años y comportándose de una manera como si tuviera capacidades limitantes. A mí esto se vuelve turbio en el momento en que un hombre de 30 años decide que no va a ir creciendo su contenido mientras él va madurando y mientras él va creciendo, sino que decide que su personaje central siempre va a tener los mismos 6 años. Literalmente él comenzó como cuando tenía 19 años, por decir mucho, y siempre ha fingido tener 6 años.
siempre ha tenido conductas bastante raras, como si él tuviera una discapacidad, como si fuera autista o como si tuviera, no sé, cualquier otra discapacidad limitante para crear contenido. Está claro, porque se ha visto en muchos de sus videos cuando él dice y habla como una persona normal que él no tiene ninguna discapacidad. Sin embargo, utiliza todo lo que ha construido su personaje para hacer creer que él se quedó en esa edad de los 6 años. A mí me preocupa no es Amy, sino los niños que lo están viendo. Chicos, piensen en esto, un niño de 4 o 5 años que está en plena etapa de aprendizaje por imitación, cuando ese niño ve a su ídolo, un hombre adulto, gritando, haciendo berrinches, moviéndose de forma errática y hablando mal, el niño copia eso. Estamos viendo una generación de niños que podrían desarrollar retrasos o condiciones extrañas simplemente por estar sobreestimulados por un contenido que no es normal. Amy genera este tipo de contenido o de videos donde parece que tuviera una discapacidad, y eso es peligroso. Le está enseñando a los niños que ser un adulto responsable es aburrido y que lo correcto es vivir en un estado de histeria constante, rodeado de juguetes y colores, y es una manipulación visual que aturde a los sentidos. No hay un mensaje educativo, no hay una guía, solo hay un adulto actuando de forma aberrante para ganar dinero a costa de la formación mental de los más pequeños. Ahora, lo que termina de hacer que este personaje se vuelva 1000 veces más perturbador es cuando vemos las grietas en las máscaras, porque ya lo hemos visto en algunos videos o en sus redes personales que Amy expone su masculinidad. Se muestra como un hombre serio, que tiene negocios, que viaja, que vive una vida de lujos de adulto, y ahí es cuando te das cuenta de que todo es una mentira calculada. Esa encarnización con el personaje de un niño indefenso o de indefenso se vuelve inquietante porque confirmas que es una actuación para atraer a niños. Es un hombre adulto encarnando una versión distorsionada de la infancia. ¿Qué tipo de persona decide con total conciencia que va a fingir un retraso para que los niños lo sigan? Esa dualidad entre el hombre que es y el niño que finge ser es lo que realmente te vuela la cabeza. Es como si estuviéramos viendo a alguien que se despojó de su identidad para convertir un producto de consumo que honestamente es muy difícil de procesar. Emi Rodríguez termina siendo como un Grinch en la realidad. Él se roba la idea de lo que es crecer y ser un adulto para venderle a los niños una fantasía que no existe y que es dañina. Es una persona que se encarnizó tanto con su papel que ya no sabemos si él mismo sabe quién es cuando apaga las luces. Y les pregunto a ustedes, ¿en qué momento permitimos que los adultos actúen como niños y se volvieran los dueños de YouTube? Esto no es entretenimiento saludable, es una forma aberrante de lucrarse con la inocencia ajena. Déjenme en los comentarios qué piensan de este cambio de personalidad de Amy y si creen que este tipo de contenido debería estar más regulado, porque para mí lo que estamos viendo es el inicio de un problema muy serio en la salud mental de quienes crean contenidos y de quienes lo consumen. Aquí es donde entramos a otro creador de contenido que se conoce como Yolo Aventuras, que a mí me parece demasiado perturbador. Aquí entramos en un terreno donde la infantilización ya no es solo tierna, sino que es agresiva. Yolo es un hombre adulto con una capacidad de producción enorme, pero que ha decidido proyectar una imagen que honestamente es aberrante. Lo que más me inquieta es su contenido, es su energía frenética. Es un adulto que no solo actúa como niño, sino actúa como niño en medio de una crisis constante. Esa forma de aparecer en cámaras con miniaturas donde sus expresiones faciales están tan deformadas que ni siquiera parecen humanas es el inicio de un viaje muy oscuro hacia lo que hoy consume nuestra infancia. Lo perturbador de Yolo es cómo ha construido una especie de mansión de terror de colores donde viven con otros adultos que hacen exactamente lo mismo, pero un grupo de personas de 25 o 30 años gritando por una broma pesada, llorando por un payaso o fingiendo que tienen miedo de cosas infantiles es inquietante. Aquí el personaje ya no es solo una actuación para un video,
Parece que se ha encarnizado tanto con esa vida de aventurero infantiles que ya no saben cómo ser personas normales. Generan un contenido donde la masculinidad de YOLO se ve totalmente anulada por un comportamiento que parece alguien con un retraso madurativo forzado. Lo aberrante es que usa esa inestabilidad fingida para que millones de niños sientan que es la forma divertida de vivir. Hablemos de un tema recurrente en su canal que es lo más perturbador que existe: los payasos. YOLO mezcla el contenido para niños con una estética de terror que no es sana. Usa payasos siniestros, llamadas a las 3 de la mañana y situaciones de peligro, fingiendo para mantener a los niños en un estado de ansiedad constante. Esto es una manipulación visual muy fuerte, porque de un lado actúa como un bebé indefenso que necesita protección y que por otro lado expone a su infancia infantil, a su audiencia infantil, a imágenes que son perturbadoras. Esa mezcla de infantilismo con terror psicológico es lo que causa condiciones de estrés o miedo irracional en los niños que los ven. Es un adulto usando su poder para jugar con la mente de niños que aún no distinguen que todo es una puesta en escena de lo más bizarra. Pero como siempre decimos en este canal, lo más inquietante es lo que hay detrás. YOLO es un empresario brillante, maneja números que dan miedo y tienen un control total sobre su mesa. Entonces, cuando ves al YOLO serio, al hombre de negocios que sabe perfectamente lo que está haciendo, y luego ves al personaje que se tira al piso, llora por un juguete, es cuando sientes que algo está muy mal. Ese cambio de personalidad es lo que hace que ese personaje sea tan perturbador. Se encarniza con la figura de un héroe infantil, pero bajo una máscara de locura. ¿Qué tipo de persona decide que su legado será gritarle a una cámara mientras finge ser un niño con problemas? Ver esa dualidad es lo que nos hace entender que el contenido no es solo para entretener. Es una forma aberrante de capturar la atención de una generación que está creciendo viendo adultos totalmente desequilibrados, aunque sea fingido. En conclusión, chicos, YOLO es el jefe final de estas tendencias de adultos, niños. Su canal es una explosión de colores y gritos que no deja espacio para pensar. Esto es lo que hace una infancia distorsionada que solo busca el clic sin importar el daño psicológico o el retraso en la percepción de la realidad que le dejan a los niños. Yo les pregunto, ¿no les genera una sensación de vacío ver tanta gente adulta gritando en una casa de colores? ¿Creen que YOLO algún día podría dejar el personaje o ya es parte de su propia identidad? Así que bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de este tipo de contenido. Bye, bye. El canal de YouTube más enfermo es YOLO Aventura. Este es uno de los canales de contenido más grandes de habla hispana, liderados en sus inicios por venezolanos como YOLO, Nando, Mariana y Panda. Su canal se basaba en retos, blogs de comedia, música y sobre todo una narrativa tipo telenovela que mantenía a millones de niños y adolescentes enganchados. Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Alejita y si te caigo bien te puedes suscribir. El día de hoy vamos a hablar de YOLO Aventura, un canal de YouTube dirigido claramente hacia niños, pero en donde los temas oscuros y el cringe se esconden bajo colores brillantes. Cabe aclarar que lo contrario a los comentarios que han llegado últimamente a mi canal de YouTube, mi objetivo con este video no es fomentar el odio hacia comunidades o meterme directamente con el creador de contenido, para nada. Es analizar las acciones que vuelven perturbadoras este tipo de contenido. Acciones que muchos de ustedes, cegados por la nostalgia de su creador favorito, simplemente por esta mentalidad de yo soy fan de tal, no pueden ver con un ojo crítico y racional lo que se oculta, mensajes perturbadores que muchos de sus videos tienen. Apologías, secuestros, asesinatos, hablar, o sea, no estamos hablando que haya asesinatos verdaderos, para nada, porque yo sé que ustedes son loquitos, yo lo sé, yo sé que ustedes tienen un poquito de problemitas por allí y comienzan a atacarse en esos comentarios de no hay asesinatos, estás loca, eres una enferma. Chicos,
Estamos hablando de que hablan de temas fuertes, temas que sabemos que son ficticios, pero que hay niños que no lo saben, y más adelante es de lo que vamos a hablar. Todo comenzó con Yolo, Flavio, un joven venezolano que encontró el éxito masivo a través de las bromas telefónicas. Su contenido se basaba en trolear a personas por WhatsApp llamadas, utilizando guiones de canciones famosas o fingiendo ser personajes terroríficos. Contenido que muchos de los youtubers comenzaron a crear para simplemente llamar la atención o entretener con este tipo de contenido, que también se vuelve peligroso y perturbador, pero bueno, eso ya es una historia de la cual hablaremos en otro video. Su contenido se basaba en trolear a personas en WhatsApp o llamadas. Rápidamente se convirtió en uno de los canales con mayor crecimiento en Latinoamérica. Fue en esta etapa donde nació su grito de guerra, Yolo, y su estilo de edición frenético y colorido. Yolo entendió que para escalar necesitaba realizar un team y hacer cosas llamativas para que los más pequeños lo pudieran ver, porque era lo que pega y lo que da en YouTube. Así introdujo a su hermano Nando, más tarde a Mariana y a Panda. El grupo había tenido a lo largo de esta historia momentos de tensión, donde integrantes como Panda o la propia Mariana han tomado distancias temporalmente, dando teorías entre sus fans, los aventureros. Sin embargo, no es de lo que vamos a profundizar en este tema. Lo que vamos a hablar con profundidad es que este tipo de contenido de YouTube hace con el fin de atraer a los más pequeños. Muchas veces se meten bromas pesadas, cosas demasiado fuertes, claramente lo envuelven con contenido entretenido dirigido a una audiencia de niños y adolescentes. Si tú lo analizas y lo miras con un sentido crítico, ves que en ellos hay muchos mensajes que se salen del contenido entretenido dirigido para niños. Se vuelve completamente perturbador. Por eso que, como sé que muchos de ustedes comienzan a decir que yo estoy loca, en este video no solamente vamos a criticar, también vamos a mostrar pruebas. Comencemos con el hecho de que canales como el de Yolo Ventura tienen un nicho específico, la captación de niños, porque saben que es lo que más vende en YouTube. Da views, por ende da dinero. Hay muchos comentarios en mi canal de YouTube donde dices, ¿por qué criticas a este youtuber si este youtuber es creado para niños? Y hay muchos comentarios como, eso se llama ser un youtuber para niños, por si no lo sabías. No es inquietante, es literalmente querer detener la atención de los niños. Sí, ustedes mismos lo están diciendo. Son canales de YouTube dirigidos hacia niños. Ok, cerebritos. Si se supone que es un youtuber dirigido hacia niños, ¿por qué su contenido no está completamente alineado hacia niños? ¡No lo van a convertir en brain! ¡Ahorita van a ver, hijos de p***! Es la pregunta, es la incógnita de este video. Comenzando con sus miniaturas, cuales muchas de ellas muestran ritos y situaciones de muerte, como estas que están apareciendo por acá, para poder atener la atención de los niños. Lo segundo que podemos encontrar son los títulos, los cuales son mucho más enfermos que los míos. Títulos como Mi perro maldito me mordió, enfrenté el nuevo brainrot maldito, encontré el Lucky maldito y muchos otros más, los cuales para hacer videos dirigidos hacia niños se vuelven perturbadores desde el principio. O es que yo estoy loca y estoy viendo los títulos distorsionados completamente. Igual se los voy a dejar acá con pruebas. Pero lo que contienen estos videos se vuelve mucho más perturbador por dentro. Historias completas de brainrot que tienen vida y se vuelven malditos y los atacan a ellos, es decir, a Yolo, donde hablan de pastillas, demonios en sus casas, ritos, ouijas, secretos, gritos erráticos y películas que claramente no existen. Si muchos de ustedes me dirán, es contenido para niños, por lo tanto, ellos que son los más vulnerables a fantasear y a creer que algo normal los puede lastimar,
Es aquí donde se vuelve demasiado perturbador. En uno de sus videos titulados El rescate de mi perro, Brainrots malditos, muestran a personas secuestradas. Es una persona y lo tienen ahí, amarrado. Te vamos a rescatar, te vamos a sacar de aquí. Personas que son golpeadas. Cada minuto que pasaba ese video se volvía muchísimo más perturbador. En uno de esos minutos había una caja, la cual ellos decían que era una caja maldita que había traído un Brainrot. Y adivinen qué era lo que había en esa caja. La cabeza de su perrito. ¿Qué? ¿Qué viste? No, es Del perrito del Yolo. Claramente esto era completamente falso. No había ninguna cabeza de un perrito, sino una máscara de perrito que simulaba ser la cabeza del perro del Yolo. En este video, obviamente completamente falso y ficticio, se volvía loco al ver la cabeza de su perro porque un Brainrot maldito lo había secuestrado, le había cortado la cabeza y se le había mandado la cabeza de su perro a la casa. ¿Eso no es perturbador? No, esto no es de verdad. ¿Qué es? ¡Ey, Yolo! Es como una máscara. Dime tú si no es perturbador. En ese momento colocan cámaras rápidas para que de verdad creamos que es una cabeza de perro, para después decir, no, mira, es una máscara. Pero antes de eso, segundos antes de eso, Yolo había gritado de manera errática, ¡mi perro! Y había llorado como un maniático. ¿Acaso esto no es enfermo? ¿No es algo que es completamente perturbador si analizamos que es dirigido hacia niños? No sé, dime tú. Claramente esto iba a ser completamente falso. No había ninguna cabeza de un perrito, pero igual es completamente turbio y perturbador. Y mucho más que metan a un perrito. Luego muestran como claramente es una cabeza de un maniquí y se van por el rescate de su perro. ¡Ey! ¿Qué es Gohan? Sí, ahí está. El cual está secuestrado en una bodega de dudosa procedencia. Lo peor es que ahí mismo muestran como en un video anterior, porque literalmente esto es una novela, una tal Valerina Capuchina les da una dirección para que vayan hacia ese lugar, en donde supuestamente ahí tienen secuestrado a su perro. En el camino siguiendo lo que nos dijo ayer Valerina Capuchina. Vayan al sur de la ciudad hasta que vean un almacén en donde esté el símbolo. Aquí hay puntos claramente inquietantes. Recuerden que este contenido está siendo dirigido hacia niños, los cuales podrían actuar de la misma manera que sus creadores favoritos ante situaciones de verdadero peligro, solo por tener una YOLO aventura. Según ellos, Valerina les dio información de dónde estaba el perrito. Luego vemos a los Brainrots secuestradores, como ellos rescatan al perrito que los tenían en una jaula oscura. Mencionan que hasta un perrito está siendo usado para poder crear este tipo de contenido. Esto se vuelve muchísimo más turbio. Es otra forma de lastimarlo metiéndolo a una reja en un sitio abandonado completamente oscuro. Recuerden que los animalitos no son un juguete, ellos sienten, ellos saben cuando sus dueños lo abandonan. Ahora imagínense este perrito siendo usado para este video, metiéndolo en un lugar completamente oscuro y ellos yéndose a ese lugar para según después rescatarlo. O sea, simplemente analicen. Según ellos, Valerina les dio la información de dónde estaba el perrito. Luego vemos a los Brainrots secuestradores y cómo rescatan al perrito. Los puntos por los cuales criticamos a los youtubers infantiles con este tipo de contenido, porque no todo el contenido es malo, pero sí hay ciertos puntos que podrían dar un mal ejemplo y una desinformación equivocada para los más inocentes, como creer en personas que se disfracen en internet de Valerina Capuchina y les den una dirección peligrosa. Puntos por los cuales ustedes como fans ciegos no ven,
pero que está mal, como el uso de lenguaje inapropiado, el uso de una cabeza de un perrito que claramente es falso en una caja que claramente da un mensaje terrorífico. Todos estos puntos, y hay muchísimos más de los cuales podríamos analizar y no acabaríamos de terminar este video, son los que se vuelven perturbadores y turbios. Por eso, este tipo de contenido se vuelve bizarro, no porque el creador de contenido sea perturbador totalmente, sino porque hay ciertos mensajes que ellos simplemente por hacer un contenido divertido para niños no lo analizan y no miran los peligros más allá de lo que simplemente producen y producen. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que los youtubers de contenido son enfermos, no porque realmente sean enfermos, sino porque ellos no analizan el peligro, ellos no analizan qué es lo mejor para los niños. Simplemente suben contenido para poder tener dinero, para poder tener views, sin importar si eso contenido es un mal ejemplo, si ese contenido es peligroso de alguna u otra forma, es mal influenciado. Entonces a esto es a lo que llamamos un contenido perturbador. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de este contenido tan enfermo. Bye bye. El youtuber más perturbador de Colombia, Parcerico. Su nombre ya es muy turbio. Parcerico es un creador de contenido llamado David Rincón y es conocido mundialmente en el ámbito digital como Parcerico. Actualmente cuenta con 5 millones de seguidores en su canal de YouTube y realmente desde que llegas a su canal y ves sus miniaturas puedes ver que su contenido es altamente perturbador y lo más triste es que es dirigido a niños. Al parecer, este creador de contenido comenzó hace 7 años. Y desde el principio su contenido fue perturbador y turbio, con títulos como Atrapamos al payaso, es el payaso ninja, lo descubrimos, o algunos más fuertes como De esta manera terminó el payaso, fue atropellado por Etsy. Videos que realmente son muy turbios y muy perturbadores. Al parecer, este fue el comienzo de los payasos de la Deep Web, no fue Fede Villani, sino este chico llamado Parcerico, que podemos ver que desde hace 7 años ya tenía la temática de los payasos, que le fue muy bien en el canal de YouTube, porque lastimosamente a la gente y particularmente a los niños les gustan este tipo de contenido de horror. Sin embargo, cada vez ha ido más escalando y escalando y escalando hasta que para mí se ha convertido turbio, perturbador y desesperante desde el minuto número 1 de cada uno de sus videos. El video más viral tiene 17 millones de seguidores y se conoce como Parceritos de Corazón. Es como un videoclip, como más o menos un Rush Yourself, por especial de 3 millones de seguidores. Lo que quiere decir que este canal sí ha tenido un impacto bastante grande y ha generado una audiencia de 5 millones de seguidores, los cuales probablemente son niños. Y este es el punto más perturbador al pensar sobre todas sus miniaturas escandalizadas realmente y perturbadoras, y más que todo los títulos. Obviamente en algunos casos esto es clickbait, o sea, para llamar la atención del usuario, pero si podemos analizar su contenido es bastante perturbador. Al parecer, este tipo de creador lo que hace es generar una serie como si fuera una novela, pero estas novelas claramente van dirigidas a niños. Es contenido turbio, perturbador y más aún porque se hablan de muertes en donde hay varios personajes. Al parecer está Carmelito, está uno que se conoce como el enano, está otra figura que se conoce como Tati, y todos ellos juntos hacen un ecosistema o un mundo ficticio donde hay una novela en la cual se persiguen, hay persecuciones, hay muertes. Se dice que a veces juegan con que Carmelito está muerto y hacen que lo están enterrando. Otras veces dicen Carmelito le corta la cabeza al enano enmascarado y muestra una miniatura bastante turbia y perturbadora donde podemos ver a este sujeto, el enanito, cortándole la cabeza con un hacha a lo que parece ser Carmelito. Y esto es demasiado turbio y perturbador. Realmente analicé su contenido y me dio demasiado desespero y demasiado cringe.
al pensar que estos videos están siendo llegados a la vista de niños, los cuales están consumiendo contenido de verdad demasiado perturbador, que no entiendo por qué no censura YouTube. Este video donde dice Carmelito le corta la cabeza al enano enmascarado, podemos ver que su video comienza con el video anterior. Empiezan a decir que en el video anterior hubo como la secuencia de la novela, y después vemos una actuación bastante turbia, perturbadora y cringe, en donde supuestamente están buscando al enano enmascarado y hay uno que parece estar vestido como, no sé, de policía, y le dice que si él se lo entrega, pues me va a decir dónde está y no sé qué tantas estupideces. Luego de eso tiene una bolsa negra y lo tira y es el enano. Turbio, no entiendo el contenido. Lo más perturbador de todo esto es que en realidad ellos hacen como si se estuvieran persiguiendo, como si después lo agarrara y le empezara a decir que iba a empezar a cortarle la oreja, que le iba a cortar la cabeza y muchas cosas que de verdad son muy turbias y muy perturbadoras de este tipo de contenido. Yo sé que este tipo de contenido es muy pegadizo en YouTube, que genera mucha atracción, lo que es el misterio, el suspenso, meter payasos de la deep web o meter este tipo de contenido que realmente no tienen ni pies ni cabeza, solamente estúpidos que están tratando de asemejarse a algo muy perturbador y muy turbio que puede ocurrir en la vida real. Realmente, en conclusión, la figura del parcerito es uno de los más importantes en pues YouTube Colombia, y es fundamental para entender que ha cambiado el consumo del entretenimiento en las nuevas generaciones, volviéndose mucho más turbio y mucho más perturbador lo que pueden consumir los niños. Antes YouTube era, y todas las plataformas, era algo muy sano en donde podíamos ver tutoriales, story times, pero de una manera regulada, de una manera en donde no había la violencia, no cabía la violencia en las miniaturas, ni mucho menos a lo largo del contenido. A eso es lo que queremos referirnos, como cada día más está más pues aceptado por las sociedades de que este tipo de contenido turbio y perturbador, de temas que realmente ocurren en el mundo y que son completamente perturbadores, se vean en un contenido de entretenimiento, y más si es un contenido dirigido hacia niños, en donde la violencia, las persecuciones, matar a una persona y colocarla en una miniatura, o muchas cosas como por ejemplo secuestramos a enanito o matamos a enanito o le corta la cabeza al enano enmascarado, son ya pues no sé, como aceptadas por la sociedad y aceptadas a que personas, niños pequeños, adolescentes vean este tipo de contenido. Aunque obviamente es clickbait, no pasa ningún asesinato, no hay ningún secuestro verdadero, nada más la actuación desesperante, la forma tan aberrante como hacen este tipo de contenido ya da de mucho de qué pensar. Es turbio pensar que este creador de contenido tiene una nominación, fue postulado a los influencers íconos en el año 2024, destacando por su impacto en redes sociales. Pero ¿cuál impacto realmente? Un impacto en donde muestran miniaturas bastante turbios y perturbadores donde le están quitando la cabeza a un enano, o él persiguiendo también junto con sus equipos, sus actores, como si fuera una persecución, intentando pensar de que los van a matar, mostrando en una calle como si de verdad estuvieran matando a una persona de estas que actúa con ellos. Es realmente turbio, es demasiado perturbador. Es turbio pensar que este tipo de contenido se hace llamar family friendly, pero realmente es más perturbador y turbio que ver una película para adultos en Netflix. Es mucho más perturbador ver cómo este tipo de contenido es demasiado impactante en la comunidad de los niños en YouTube, y realmente desde su primera miniatura es turbia, es muy perturbadora y debería estar censurada, al pensar que estas figuras están haciendo este tipo de contenido, mostrando como si de verdad le cortaran la cabeza, como mostrándole hasta los sesos. Realmente es muy turbio, es muy perturbador este tipo de contenido.
y no entiendo cómo no es censurado. Y esto no viene desde hace unos cuantos meses. Este youtuber tiene 7 años en la plataforma y desde el principio ha utilizado el clickbait y los temas perturbadores para poder tener un impacto. Recordemos que es un contenido family friendly, que él seguramente no coloca como algunos de nosotros que sí somos responsables, no creado para niños, sino él lo coloca creado para todo el mundo, muy seguramente. Y es demasiado perturbador y turbio al pensar que este tipo de contenido está llegando a niños desde una forma muy perturbadora desde el principio. Sus miniaturas son extremadamente turbias, muestran pistolas en las cuales supuestamente se matan entre ellos y no sé qué, tantas cosas. Sí, yo sé que es un tipo de novela, pero es un tipo de novela tipo contenido. Es un contenido, digamos, como Carla Bustillo, como Fede Villevane, los escabeches. Lo único diferente es que ellos tienen una secuencia en la cual hacen este tipo de contenido seguido, por decirlo de alguna manera, y comienzan a decir que están por acá, que los van a perseguir, que bla bla bla, que bla bla bla, y es demasiado turbio y muy perturbador este tipo de contenido realmente. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete, y recuerda comentar qué otro tipo de contenido te parece completamente bizarro, perturbador y el cual deberíamos de analizar. Bye bye. En este canal analizamos lo perturbador y lo turbio de los programas infantiles, los cuales antes veíamos cuando éramos pequeños y tenía miles de simbologías completamente perturbadoras. Entre símbolos los cuales hacían semejanzas a un tipo de contenido turbio y perturbador, como por ejemplo en Los Padrinos Mágicos, en donde muchos de ellos decían y habían teorías que hacían semejanza o tenían pactos con el diablo, debido a que por ejemplo Wanda o Cosmo tenía la simbología en número 6 y se repetía usualmente 3 veces en muchos de los personajes, lo que decía una alusión a esto, pues sí, a este tipo de pactos. Y así con muchas, pero muchas de las series infantiles que nosotros veíamos, las cuales tenían mensajes completamente perturbadores y muchas veces hasta sexuales. Algo muy turbio y muy perturbador, teniendo en cuenta que son niños los que están consumiendo este tipo de contenido. Pero en el año 2026 hay algo mucho más perturbador que no se ve en la televisión, sino en las pantallas de una tablet, de una computadora o también de un televisor, con internet y con una red social, YouTube. Aunque yo amo YouTube, me encanta YouTube, YouTube es para mí el lugar seguro. Hay un tipo de contenido que no me gusta para nada y yo sé que no tiene nada que ver con la plataforma, sino con el creador directamente. Es un tipo de contenido infantil. Muchos creadores que comenzaron haciendo este contenido se dieron de cuenta que en YouTube lo que hace que un canal de YouTube evolucione es el contenido infantil. Sin embargo, este contenido es perturbador porque muestra el terror, dramas, relaciones, caos emocional y muchas veces ahora un terror psicológico en donde se muestran rituales, fantasmas, los demonios, los cuales entran a las casas, atacan a los influencers, les hacen cosas mientras duermen y muchas de estas cosas no tienen coherencia, son perturbadores y lo más turbio es que no son personas mayores de edad que consumen este contenido, sino niños vulnerables, los cuales no deberían de estar expuestos a este tipo de contenido tan bizarro y tan perturbador. Y mucho más cuando se muestran relaciones, infidelidades, bromas que algunos
este tipo de personajes están en la cama con otras personas y llega su pareja y los encuentran y hacen un show y les reclaman, y un tipo de contenido muy bizarro el cual los niños no deberían de estar sometidos. Y no me malentiendan, lo perturbador no es el contenido en sí, lo perturbador es saber para quién está hecho y saber que esos influencers saben muy bien que su contenido va dirigido hacia una audiencia infantil. Es muy triste y muy perturbador saber que los niños están viendo simulaciones de rituales, escenas de miedo extremos, relaciones tóxicas exageradas, bromas de infidelidades, conflictos emocionales de adultos, y que muchos de esos personajes que ahora están saliendo también son niños recreando escenas, relaciones amorosas, y es algo completamente muy perturbador. Pues en estos videos no solamente vemos lo anterior, sino también vemos peleas constantes, celos extremos, discursos emocionales exagerados, situaciones de engaño usadas como broma, como si fuera divertido, como si fuera normal, pero no lo es, especialmente cuando la audiencia son niños. También está el factor cringe y la actuación errática. Otro elemento clave es la actuación. No es natural, es exagerada, al punto de romper la experiencia. Gritos constantes, reacciones fuera de proporción, personas actuando como si estuvieran en peligro extremo, que resulta difícil de ignorar cuando una situación es errática, caótica, diseñada para impactar y no para ser creíble. Es una alta estimulación constante, confusión entre realidad y ficción, y una audiencia vulnerable. Los más pequeños de la casa que están siendo sometidos a un contenido altamente perturbador, que no es un video específico, sino muchos que siguen esta tendencia de ser para un público infantil, pero que en su interior tienen algo completamente perturbador. Y si yo en el video hablé de Federico Villevani, déjame decir que este creador de contenido es de lo más sano que vas a poder ver en el mundo de YouTube, porque encontré algo mucho más perturbador, algo mucho más turbio y algo que realmente ni siquiera pude lograr ver completo debido al cringe emocional que me causó. El canal de Carla Bustillo. Carla Bustillo en sus inicios no empezó siendo perturbadora. Como muchos creadores en YouTube, su contenido inicial era ligero, fácil de consumir y pensando que claramente era para una audiencia joven, no para una audiencia de niños. Habían retos, bromas, dinámicas con amigos, un formato seguro que funcionaba bien dentro del algoritmo. Y funcionó. Su crecimiento no fue casual, fue el resultado de entender exactamente qué tipo de contenido consumen los niños en el internet. Había un contenido que comenzó a ser muy popular, el cual era rápido, exagerado y emocional, para captar no precisamente una audiencia joven o una audiencia madura, sino una audiencia infantil. Con el tiempo comenzaron a aparecer colaboraciones, tendencias, formatos que ya estaban funcionando en otros canales. Y ahí es donde entra un punto clave: exagerado y emocional. Y ahí es donde entra un punto clave: la influencia. Porque no tardó en acercarse a un estilo muy específico de contenido, una que ya estaba explotando en visitas, el miedo. El canal dio un giro. Ya no era solo retos o bromas, ahora habían historias, situaciones extrañas, momentos donde algo no encajaba. El tipo de contenido que empezó a volverse viral tenía una estructura clara, títulos alarmantes, miniaturas exageradas y una promesa: esto no es real. Videos como la noche más aterradora de nuestras vidas se volvía muy viral. No acumulaba cientos de vistas, sino miles y hasta millones de vistas, por los cuales su contenido se volvió mucho más bizarro y mucho perturbador, viendo cómo Carla Bustillo y como todo su team actuaba de una forma completamente errática. Metía momentos completamente extraños en donde ella gritaba de una forma completamente desesperada, diciendo que había una presencia en su casa que la iba a atacar
o fingiendo, porque claramente es actuado, de que había un demonio en su casa que la rasguñaba cuando ella dormía y que hacía cosas malas, y cuando ella se levantaba se veía completamente arañada. Decía cosas como que me está atacando, empezaba a gritar de forma errática. Hacía mucho ese tipo de contenido que realmente me parece completamente bizarro y perturbador. Viendo los comentarios es aún mucho más perturbador, porque se ve que claramente son niños pequeños que creen en todo lo que ella dice y que creen que realmente estas almas en penas las están atacando y que pobre Carla Bustillo está siendo dañada por un demonio. Lo perturbador es que en muchos de estos videos las reacciones no son naturales, son exageradas hasta el punto de parecer descontroladas. Gritos constantes, llanto, movimiento caótico de cámara, personas corriendo sin dirección clara, y hay momentos donde la situación se vuelve tan intensa que parece perder la coherencia, como si todo estuviera diseñado para no contar una historia, sino para generar ansiedad. En una audiencia infantil tiene un impacto distinto, porque un niño no analiza la situación, solo la siente. Y es algo muy triste y muy perturbador pensar que hay muchos niños, demasiados niños, consumiendo el contenido de Carla Bustillo, porque es un contenido completamente exagerado, completamente perturbador, en donde muchas veces muestra hasta rituales, ella jugando con una ouija o simplemente poniendo distintas velas alrededor de ella para invocar quién sabe a qué, haciendo que encontró un muñeco vudú en su casa y que supuestamente le están haciendo brujería, y mucho de este tipo de contenido que realmente me parece completamente bizarro, perturbador y mucho más turbio, porque está siendo dirigido a una audiencia pequeña, una audiencia que está siendo completamente manipulada por este tipo de video completamente bizarro y completamente perturbador. Es algo muy triste y muy perturbador ver que un contenido diseñado claramente para una audiencia infantil se muestre una broma de una infidelidad adulta, en donde una persona pelea, grita porque encontró a su esposo o a su pareja en una situación que claramente no debería estar viéndola un niño. Es una situación demasiado turbia, demasiado perturbadora y demasiado cringe realmente, y mucho más triste pensar que este tipo de contenido lo analiza, lo escucha y lo mira una persona tan pequeña, tan vulnerable, que puede estar sometida a un terror psicológico increíble por una persona completamente cringe, completamente estúpida, que está generando este tipo de contenido para una persona pequeña, siendo este tipo de contenido tan aterrador, tan bizarro, y metiendo tantos, pero tantos objetos perturbadores, como por ejemplo la ouija, las velas que muestra, el muñeco vudú, o la reacción tan perturbadora que ella muestra al gritar de una forma errática, diciendo que algo la está persiguiendo, con las luces apagadas en una casa que claramente no hay ni una mosca, y ella diciendo que hay una niña persiguiéndola, o un alma o un demonio que la ataca cuando ella duerme y amanece absolutamente arañada. Entonces es algo muy turbio, demasiado perturbador. Es mucho más perturbador pensar que la mayoría de estos influencers también meten a niños para que su contenido se vuelva un poco más infantilizado y se vuelva un poquito más ameno con la audiencia infantil, y pensar que no están haciendo este tipo de contenido sin algo moral, algo de decir, bueno, esto está mal, no debería ser este tipo de contenido para niños de esta forma, porque a ver, si tú te metes en un nicho, está bien, está perfecto, vas a hacer contenido para niños, perfecto, vas a hacer el contenido para niños, no está nada mal, porque el contenido también pega y es tu trabajo. Tienes que adaptarte a lo que estás vendiendo. Si tú estás vendiendo un contenido infantil, debe ser completamente infantil. No puedes meter una broma de infidelidad, no puedes meter escenas bizarras en donde tu marido esté con otra persona en una habitación haciendo cosas y tú los encuentres. No puedes meter ese tipo de contenido que, aunque no es completamente explícito, sí es sugestivo y sí está diciendo algo que pasó entre ellos. Entonces es algo muy turbio y muy perturbador ver cómo ese tipo de contenido está siendo expuesto a niños pequeños, que también es algo demasiado turbio y perturbador.
que muestran la deep web como algo en donde se pueden encontrar cosas de fantasía o completamente perturbadoras, pero mostrarlas en un contenido infantil. La deep web sí existe, chicos, y es la red oscura. Es una red en donde se encuentran no solamente payasos, no solamente este tipo de contenido absurdo, sino se encuentran órganos, vendedores de órganos, vendedores de personas. Es una red completamente oscura en donde puedes encontrar armas, en donde puedes encontrar que están vendiendo a personas. Es algo muy, pero muy oscuro y es algo que realmente existe. Es algo muy preocupante como ver este tipo de contenido que empiezan a decir, compré un payaso en la deep web. Tú sabes que ese contenido lo está viendo niños. ¿Tú te imaginas donde un niño realmente le genere curiosidad la deep web y crea que hay un payaso simplemente inofensivo y se meta a la deep web y comience a analizar la deep web y se encuentre con cosas turbias y perturbadoras simplemente porque tú no supiste cómo crear contenido de una forma sana, sino de una forma perturbadora? Analicemos, chicos. Sí, yo sé que realmente esto pega, que esto realmente se vuelve viral, que hay muchos comentarios como por ejemplo el que me dejaron ayer en el de Fede Villevani, donde dice que por eso es que yo no paso las 200 vistas, porque no hago este tipo de contenido y porque no me enfoco en este tipo de contenido. Pero vamos a ser realistas, debemos de hacer un contenido que realmente valga la pena. Nosotros podemos generar impacto de otra forma, nosotros podemos crear una comunidad bonita. ¿Que le gusten las cosas de terror? Tal vez sí. ¿Que le gusten las cosas perturbadoras? De pronto y sí, como por ejemplo mi contenido de YouTube, pero que no se vuelva bizarro y que no se vuelva perturbador y que no se vuelva tan mal influenciado para las personas que lo están consumiendo. Debemos de ser responsables con lo que subimos, con nuestro trabajo y con todo en absolutamente en la vida, porque recuerda que no estás haciendo un infoproducto o un producto para una persona mayor, estás haciendo un video o un contenido para una persona pequeña, una persona que puede estar en peligro, que puede ser llevada a estos sitios oscuros de la deep web porque tú la muestras como algo completamente inofensivo en donde solamente se compran payasitos, los cuales sí son terroríficos, pero los puedes conseguir a un buen precio en la deep web. Es algo muy turbio y es algo muy perturbador pensar que hay muchos de esos creadores de contenidos dirigidos a niños que no se enfocan en hacer contenido para niños, sino hacer contenido completamente perturbador y turbio, pero de una forma colorida y sugestiva para los niños. Es algo muy turbio y muy perturbador, porque si vemos todo su contenido y simplemente analizamos las miniaturas, podemos ver que su contenido claramente está dirigido hacia niños. Colores llamativos, formas o su cara muy extraña, de una forma divertida, objetos, animales, juguetes para niños, muchas cosas en las cuales se ve que claramente su contenido muy colorido está dirigido a una audiencia infantil. Entonces es realmente triste y realmente perturbador pensar cómo este tipo de persona que genera contenido para niños simplemente lo único que hace es meter bromas perturbadoras y cosas muy turbias en su canal. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué piensas de estos canales tan perturbadores. Bye bye.